Muy bien, y vamos a estar viendo entonces en este material lo que son los tipos de sistemas operativos. ¿Qué hablamos cuando decimos tipos de sistemas operativos? Tenemos que un sistema operativo puede ser clasificado en base a algunos criterios, por ejemplo, por tareas. También podríamos clasificarlo por el hardware que requieren o por los usuarios que permiten. Esas son las tres clasificaciones que vamos a ver de hecho en este material. La clasificación por tareas implica que podamos distinguir entre sistemas operativos que son monotareas. Los sistemas operativos monotarea solamente pueden realizar una tarea a la vez. Pueden correr un programa a la vez. Ese programa nos ocupa todo el procesador hasta que termine o hasta que nosotros mismos como usuarios lo interrumpamos, lo cortemos, lo cerremos. Un ejemplo de monotarea es el viejo y querido MS-DOS. DOS tenía algunas características que eran verdaderamente pintorescas. El Microsoft Disk Operating System en realidad fue lanzado en 1981 con toda pompa como el sistema operativo oficial de la IBM PC original, con marca registrada, el modelo 5150. Para IBM era el PC DOS y estaba basado en el Quick and Dirty Operating System de Tim Patterson. Quick and Dirty significa de hecho rápido y, si lo quieren en español nuestro, y rápido y chancho. Corría el DOS, llegó a correr debajo de Windows 95, Windows 98 y Windows Millennium, que fue la última que lo tuvo. Mientras tanto, el DOS instalable en una colección de disquetes estuvo disponible solito hasta la versión 6.22, que fue la mejorcita de las que hubo. Rápidamente les recomiendo que se busquen la historia del DOS y cómo Bill Gates fue a comprárselo a la compañía de Patterson por $50.000. No le dijo para qué lo precisaba, porque ya lo tenía vendido a IBM en bastante más. El contrato que firmaron Bill Gates e IBM le permitía a Microsoft venderlo a otras compañías, con otro nombre o como quieran. Entonces, si para IBM fue el PC-DOS, el MS-DOS se pudo implementar en otros equipos, los famosos clones, los tipo PC, lo que nosotros le llamamos PC, y en 1984 ya se le habían vendido a 200 fabricantes distintos, imagínense. Así, culpa de DOS, las computadoras personales fueron tan populares en la década del 80. Si hablamos de sistemas operativos y los clasificamos por tareas, tenemos que ver que hay algunos que pueden ser multitareas. Un sistema operativo multitarea permite correr varios programas a la vez en el sistema. Pero ojo, esto es una ilusión, porque cada procesador, si cada CPU o cada núcleo de esa CPU hoy en día, puede ejecutar solamente un proceso a la vez. Para esto el sistema operativo necesita tener un componente llamado planificador o despacho de tareas o scheduler, según de qué lado del Atlántico lo quieran pronunciar. Allí, ese módulo le va a dar y va a gestionar qué tareas van al procesador. Por lo pronto tenemos que saber que hay algo que se llama quantum o time slice, que es el intervalo del orden de los milisegundos o los nanosegundos, que es el tiempo máximo que se le va a dar a un proceso para que use el CPU. Luego va a dejarle su lugar a otro proceso que viene. Y como es todo tan rápido, a nosotros nos da la impresión de que estamos haciendo 1000 cosas a la vez. Vaya que no notamos diferencia. Hay diferentes algoritmos para determinar cuál es el próximo proceso y los tenemos que estudiar después en próximas unidades.
Y además vamos a ver que tenemos un mecanismo de protección para cada proceso. Si yo tengo varios procesos, aun cuando fueran el mismo programa, aun cuando lo programaran ustedes, imagínense que yo le pido al usuario un número y lo voy a almacenar en una variable. Si lo corro en 2 veces a ese programa, tengo 2 instancias de ese programa, para el sistema operativo son diferentes. Aunque sean el mismo programa, son procesos distintos. Si yo le pido al usuario ingrese un número y pongo el 8, esa variable va a almacenar este número. Si yo lo corro de nuevo y pido ingrese un número y ahora quiero ingresar el 32, ahora me va a guardar el 32. Y no se pueden estar, digamos, pisando una instancia con la otra. Vamos a ver ejemplos de sistemas operativos multitareas. Y son la mayoría de los que tenemos hoy en día. Windows, Linux, Android, macOS, iOS, todos los Unix, sí, los que ustedes quieran. Vamos a la clasificación por usuarios. Mientras que teníamos la clasificación como multitarea o monotarea, aquí vamos a ver cómo los clasificamos como según la cantidad de usuarios que puedan admitir. Entonces la primera condición que puede tener un sistema operativo es que sea monousuario. En un sistema operativo monousuario se admite solamente un usuario. Ese usuario no lleva login. Podría estar protegido por contraseña el ingreso al equipo, pero es un único usuario, no va a distinguirse para el sistema entre 2 personas diferentes. Los humanos son para el sistema toditos iguales y no va a saberse quién hizo qué. ¿Sí? No hay un usuario registrado. El sistema operativo reconoce solo uno y no importa quién sea el dueño de los dedos. El ejemplo de monousuario nuevamente nos remite a DOS. Allí teníamos solamente alguien que iba a escribir en esa línea de comando, en ese command prompt. Mientras tanto, los equipos evolucionaron, los sistemas operativos evolucionaron a sistemas multiusuario. En un sistema multiusuario, vamos a tener que el sistema operativo sí reconoce entre varios usuarios, que van a tener su nombre de usuario y eventualmente su contraseña. Cada uno hace lo que se llama login, o sea, se valida ante el sistema para identificarse. Cada usuario puede ejecutar sus aplicaciones, diferentes a la de otro. No importa, capaz que utilizan la misma, pero cada usuario tiene un espacio protegido. Si más de un usuario corre en el mismo programa, para el sistema operativo son procesos diferentes. Cada usuario tiene su propio ambiente protegido cuando no tiene su entorno específico para cada uno. Es decir, vamos a algo muy trivial, el escritorio diferente en cada uno de esos usuarios. Uno le puso un papel tapiz, un fondo de pantalla y otro le puso otro distinto. Obviamente que va a tener protegido lo que sea procesador, memoria, uso de discos y todo lo que ustedes necesiten para trabajar. Son ejemplos de sistemas operativos multitarea, nuevamente Windows, los Linux, Android, macOS, iOS y los Unix, cualquiera que se llamen. Este, por cierto, es BSD o FreeBSD. Hay una relación muy clara entre multiusuario y multitarea, pero que es necesario que la recordemos. Si yo tengo los dos conceptos, estos están unidas por una conectiva lógica que además es muy evidente. Si es multiusuario, necesariamente tiene que ser multitarea. Porque si yo tengo varios usuarios, aun cuando corrieran un único programa, dijimos que cada uno de esos programas, para el sistema, cada uno de esos procesos, son procesos diferentes. O sea que por eso tiene que ser multitarea. Vamos ahora a la clasificación por hardware y aquí sí tenemos varias categorías para armar. En esa clasificación por hardware podríamos organizarlo según sean mainframe, servidores y todos estos otros. Cuando hablamos de mainframe, en la clasificación por hardware tenemos que tener en claro algunas cosas.
Las mainframe comenzaron como usos comerciales. Las mainframes son grandes computadoras centralizadas, con gran capacidad de entrada y salida y gran capacidad de administrar procesos concurrentes. O sea, que muchos, pero muchísimos usuarios estén haciendo a la vez tareas diferentes, o la misma, no importa, pero son, ya dijimos, procesos exactamente distintos para el sistema operativo. Esos procesos los puede atender de forma de batch, de tiempo compartido o como transacciones. Son algoritmos o son estrategias de multiprogramación que vamos a ver después. En un mainframe la computación es centralizada, o sea, tenemos una computadora central a la cual se conectan terminales tontas. Y se les llaman terminales tontas porque no tienen CPU. No tienen sino un teclado y un monitor nada más para enviarle la entrada y recibir la salida, pero desde la computadora central. Esto no es una red, por definición. Mainframe no es red. Si bien hay cableado, si bien hay distintos puestos de trabajo y hay terminales, no es una red. Son ejemplos de mainframe las AS400 de IBM que corrían, por ejemplo, un OS400 o 390, que era el modelo anterior, digamos la versión anterior del sistema operativo. Ahí tenemos una de la NASA donde se hacían diferentes cálculos de trayectorias. Como ejemplo de sistema operativo de mainframe, el OS400. Recordemos que OS400 es el sistema operativo y la AS400 es la computadora mainframe. Fue una evolución de la década del 80 de sistemas anteriores que tenían y eran optimizados para arquitectura RISC. Luego, en este siglo, evolucionó a la línea de sistemas operativos de IBM I. Como IBM también desarrolla una versión de Unix llamada AIX, hace que las aplicaciones sean compatibles tanto para uno o como para otro. O sea, si querés te vendemos un servidor y si no, te vendemos una mainframe. De cualquier manera, los programas no tenés que tocarlos. Esa es la filosofía que tiene esa compañía en ese sentido. Y la OS400, el sistema operativo, usaba lo que se llama Machine Interface. ¿Qué es esto? Es una capa que aísla el software, ya sean las aplicaciones o el sistema operativo, de cualquier dependencia del hardware. Lo cual era muy interesante, porque acá sí que había una gran abstracción de hardware, es decir, no había acceso directo nunca al hardware. Además, se implementaba un direccionamiento orientado a objetos sobre un único nivel de almacenamiento, o sea, un único nivel de almacenamiento no significa tener un solo disco, atentos, significa que todos forman parte de un único sistema, también como pasa en Linux, por ejemplo, que no hay letras de unidades, por decir algo, ¿sí? Y además teníamos que estaba integrada una base de datos relacional para manejar todo ese conjunto de objetos que tenía a su disposición. Por lo tanto, era muy, pero muy eficiente. Allí, directamente de los archivos de IBM, la colección completa de lo que era la familia de las AS400, que corrían el sistema operativo OS400. Mientras tanto, el sistema operativo de servidor es el que tenemos actualmente en diversos servidores, como por ejemplo los de Internet. Un sistema operativo de servidor tiene la característica fundamental de estar orientado a la alta disponibilidad. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que conseguir mis recursos siempre, los tengo que ofrecer siempre. Si soy un servidor, ofrezco un servicio, por ejemplo, de archivos o de almacenamiento. ¿Cuándo lo va a tener disponible el cliente? Y la idea es que siempre. La arquitectura precisamente es la de cliente-servidor. Esto sí es una red. Hay una computadora o un sistema que provee servicios, ese es el servidor, y hay otra computadora o un usuario a través de una computadora que necesita ese servicio, que lo solicita, y por lo tanto ese es el cliente. Internamente en la computadora esto sucede también, pero vamos a lo más evidente, que son una computadora servidor y otra computadora que es la cliente, la terminal de trabajo. El sistema operativo de servidor está orientado a brindar servicios a múltiples usuarios en múltiples estaciones de trabajo. Por eso es muy raro que uno esté trabajando directamente en la computadora servidor.
Muchas veces nos encontramos que estas no tienen ni siquiera ni teclado ni monitor, porque lo que tiene que estar es simplemente encendida. Los sistemas operativos de servidor tienen que manejarse bien con lo que son los clústeres, es decir, varias computadoras conectadas entre ellas. También deben proveer servicio a saber cómo manejar un arreglo redundante de discos como lo son los discos RAID, ¿sí? Y además tienen que manejar la característica de que los componentes, muchos de ellos, pueden ser hot swap. ¿Qué quiere decir? Que yo los puedo cambiar sin necesidad de apagar el equipo. Imagínense que puedo sacar o poner un disco con el equipo prendido. Imagínense que puedo sacar o poner una fuente con el equipo encendido. Claro, por otra fuente, porque tengo más de una. Quiere decir que esto lo puedo hacer en un servidor y tengo que tener un sistema operativo que evidentemente permita y admita todo eso. Un esquema de servidor es interesante porque tiene que garantizar la alta disponibilidad. Nos tiene que permitir tener discos redundantes en un arreglo de RAID y tiene que haber una línea o señal de sincronía entre los servidores que haya. Es decir, si yo tengo este esquema, ¿qué pasaría si se cortara alguna línea? Vamos a hacerlo esto un poquito más grande. Acá tengo una estación de trabajo con un usuario que se conectan entre ellos a través de un esquema de red, ¿verdad? Pero luego van a una red externa donde se conectan también con otros dispositivos a los servidores. Uno por acá y otro por acá. Pero vean que este está conectado aquí y también está conectado acá. Este está conectado por aquí a este switch, por ejemplo, y este otro está conectado por acá a este otro switch. Además, los espacios de almacenamiento se gestionan en una Storage Area Network, o sea, en una SAN, que tenemos dos dispositivos conectados, o dos switch, o dos routers, como ustedes quieran, o lo que necesiten. Y fíjense que si yo cortara cualquiera de estas líneas, siempre tendría por otro camino forma de acceder a mis archivos o a mis servicios que puedo tener acá, ¿sí? Además, imagínense que esto entre los servidores pueden estar esos servidores rackeados. Puede ser un rack con los servidores de esos tipos de bandeja. Es decir, están en el mismo lugar físico, pero tienen que coordinarse entre ellos, porque cada uno tiene más o menos lo mismo. Pero si alguno de ellos cae, lo podemos sacar y cambiar por otro. Esa es la ventaja que tenemos en esto. ¿Por qué? Porque la alta disponibilidad es lo que nos requiere que ofrezcamos como sistema de servidor. El pulso de sincronía, el heartbeat, siempre es múltiple y siempre va a estar escuchándose un servidor al otro a ver qué es lo que tienen y si hay algún problema para poder reconfigurar después el resto de las comunicaciones o de los archivos o de los servicios en definitiva. Vamos a algunos ejemplos de sistemas operativos de servidor. Hay multitud de distribuciones o distros de GNU Linux, como por ejemplo Ubuntu Server o SLE, SUSE, Linux Enterprise, con la característica que esta es de pago. Sí, se paga por esta distribución. ¿Quién querría pagar por un Linux que normalmente es gratis? Bueno, alguien que necesite respaldo, alguien que necesite servicio técnico y alguien que necesite todo eso las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y por eso se paga también. No es solamente que sea de código abierto. El Red Hat Linux Enterprise también funciona como sistema de servidor. También tenemos las distribuciones de Unix, que son por ejemplo BSD o Solaris. Y bueno, el mundo Windows también tiene lo que es el Windows Server. En este momento, el Windows Server actual, la versión que tenemos es la Windows 2019 Server. Por supuesto, son para redes más reducidas y para conectarlas a su vez a otras redes más grandes como Internet. Pero la idea es que no tengamos un servicio web corriendo en un Windows Server. Vamos a hablar de supercomputadoras. Las supercomputadoras son equipos con gran cantidad de CPU, gran cantidad de procesadores, pero muy grande. Procesan en paralelo y se usan en cálculos científicos o para generar bitcoins. Los clústeres de alta performance también se consideran supercomputadores, son varias computadoras conectadas entre ellas. Por ejemplo, la Cray, que tenía el sistema operativo que corría era el Red Hat Linux Enterprise, que ya les mencionamos antes,
y tenía la friolera de 22.000 procesadores. También se puede armar un Beowulf cluster, o sea, varias computadoras conectadas entre ellas. Este es un Beowulf cluster con equipos que no son nada del otro mundo. Fíjense que podríamos, si nos diera el asunto, generar una computadora de estas con los equipos que tenemos ahí obsoletos en el laboratorio. Google, cuando empezó con Pentium 3 conectados entre ellos en cascada. Ahora, ciertamente, tiene los servidores rackeables, pero no dejan de ser interconectados entre ellos de esta manera. Volvamos a los supercomputadores. Ejemplos de sistemas operativos de supercomputadores tendremos varios GNU, Linux y BSD, además de MOSIX, los Cluster Knoppix, que se dedica específicamente a esto, Curryhead, el RAX Cluster Distribution, Sail es otro sistema operativo basado en Unix que está hecho para esto, y Dragonfly BSD es otro Unix que también tiene otra peculiaridad que ya veremos más adelante. Y Quantian es otro sistema operativo de supercomputadores. Cualquiera de ellos lo pueden citar como ejemplo de este tipo de sistemas operativos. Vamos ahora a los sistemas operativos de tiempo real. Mientras los sistemas operativos de tiempo real tienen como característica fundamental la respuesta inmediata, la sincronización por encima de la alta disponibilidad, que era lo que tenían como gran característica los sistemas de servidor. Es decir, acá todo lo queremos para allá. ¿No les hace acordar a nada eso a ustedes mismos? Comenzaron en procesos industriales, con gran control sobre esos procesos. Los sistemas operativos de tiempo real que podemos mencionar, bueno, tenemos un ejemplo muy claro acá. ¿Qué pasaría si alguno de los niveles que están midiendo los sensores a los cuales están conectadas las computadoras estarían dándole un síntoma de que algo va a andar mal o que esta persona se nos puede morir? Bueno, quiere decir que el sistema tiene que actuar de inmediato y por eso tiene que ser de tiempo real. Vamos a otro, que también es más divertido y uno los ve todo lindo, los autos de carrera. Pero sin un sistema de tiempo real podría haber accidentes muy, pero muy graves. La telemetría y la información que reciben los sensores de los autos tiene que estar llegando y ser procesada en tiempo real. No se puede demorar. Imagínense, un auto que corre a 300 km por hora no puede recibir, no sé, dentro de unos minutos una información de que hay una rueda que está perdiendo aire. Ni que hablar con algo que se mueve todavía más rápido, como son los aviones o las naves espaciales. El controlador de tráfico aéreo siempre es un paradigma del sistema de tiempo real. Vamos a ejemplos de sistemas operativos de tiempo real. Android, sí, Android es uno de ellos. iOS también es uno de ellos. Windows Phone fue uno de ellos. ¿Por qué? Porque el celular es un sistema de tiempo real. Claro que sí. ¿No dijimos al principio de este tipo de sistema operativo que no nos hacía acordar a algo? Que todo lo queremos para allá, que si le damos un dedazo a algo, lo queremos que esté ahí en el momento y no que nos demore unas fracciones de segundo porque ya nos parece que no anda. Bueno, justamente en eso hemos llegado, a eso hemos llegado. Vamos a algo más trivial de repente, las computadoras personales. Los sistemas operativos de computadoras personales, como los que puedan estar usando allí, tienen que tener una buena interfaz de usuario, un hardware económico que puedan correr, y los usos es lo que lo hace tan variado a la computadora personal. Se pueden usar para distintas cosas, para tareas de oficina, de diseño gráfico, de multimedia, los juegos y una lista tan grande de etcéteras como personas tengan una computadora. Son ejemplos de sistemas operativos de computadoras personales, obviamente que Windows y Mac OS y todos los Linux que se les ocurra. Mientras tanto, vamos a tener sistemas operativos embedded. Los sistemas operativos embedded son ni más ni menos que aquellos que se incrustan en un
hardware, en una ROM, como si fuera un firmware. Son dispositivos y aparatos varios que utilizan este tipo de sistemas operativos, como la TV, una cafetera Smart, el lavarropas Smart, el que se conecta a Wi-Fi, el aire acondicionado Smart que se conecta a Wi-Fi, la heladera Smart que se conecta a Wi-Fi, el auto que tiene características de que se puede monitorear remotamente, o que tiene alguno de los sistemas de esos que ya estamos sospechando cuáles son. Entonces el celular también es un sistema operativo de tipo embedded, los que tenemos. Son equipos que decían antes eran limitados en CPU. En el caso del celular esto no es tan así, pero en el caso de los demás sí que no creemos que tengan un procesador demasiado avanzado, ¿verdad? De esa manera tenemos como ejemplos a iOS, a Android y, sí, los que alguna vez nos quedamos en el pasado con este tipo de aparatitos, sabemos que el viejo y querido Symbian, que era el sistema operativo de Nokia, también era un ejemplo de sistema operativo embedded. Yo, para poner otro y no quedarnos solamente con los dos que, casi monopolizan el mundo de los aparatos de telefonía celular. Y llegamos a los más rudimentarios de todos, los sistemas operativos de tarjeta. Hay tarjetas inteligentes y cada vez más. Esas tarjetas inteligentes utilizan sistemas operativos muy rudimentarios, pero como son muy limitados en CPU y en memoria esas tarjetas, también pueden correr algo. Son tarjetas que nos pueden permitir hacer diversas cosas y sobre todo conectarse a algo más. Así hemos revisado los tipos de sistemas operativos y ahora habrá que repasar bien este material para después contestar algunas preguntitas a ver cómo clasificamos a los distintos sistemas operativos que tenemos a nuestro alcance.